Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo 20, El uso de la vida. Una luz atraviesa la oscuridad y despierta un destello de esperanza en el pecho. El final aparentemente inevitable que se avecina ante ellos comienza a sentirse como algo que pueden rechazar. Pero no es verdad. No eres tan fuerte. Ellos creían que lo sabían. Que no eras fuerte. En realidad, solo lo creían. Sin saber nada en realidad, igual que un pajarito que pide comida, picoteaban cada segundo que les dabas, sin saber que se sacrificaba por ese momento. ¿Es Emilia? Sintieron como si les hubieran vertido agua fría sobre el corazón agitado, y sus latidos se aceleraban con fuerza. Pestañas largas, hermosos ojos azul violeta, rasgos bien formados, labios color cereza pálido, aquel que amaban. Más allá del velo, el rostro que debería ser el más detestable era el mismo que el más querido. En un momento de vacilación, un medio para rechazarlo está en sus manos como un paño blanco envuelto en luz. Gritaron, basta, con más fuerza que nunca. Suplicaron, haz que pare, con más fuerza que nunca. Desearon que pare por ellos, con más fuerza que nunca. Nada de eso llegó a tiempo, nada de eso fue lo suficientemente fuerte, nada de eso. Finalmente esa persona dijo, definitivamente lo haré. Juro que te salvaré. Con gran determinación, Subaru Natsuki lanzó ese juramento, y se aniquiló a sí mismo. Parte 2. Con un impacto, todo el cuerpo de Aldebarán en el aire quedó aplastado. Atado a un alambre de acero que rodeaba un gran árbol, lo que golpeó al cuerpo que se apoyaba en él fue un puño gigantesco, aproximadamente del tamaño de la cabeza. El enorme puño, parecido a una roca, está conectado a un brazo tan grueso como un tronco, que se extiende desde un torso revestido con una densa y pesada armadura de músculos. Ese torso está vestido con un traje negro inadecuado para un campo de batalla, que lleva a un hombre con la cara de un enorme jabalí. ¿No gritarás como un cerdo? Con voz baja y gruñona, el hombre con cara de cerdo hizo una broma aburrida, resoplando por su nariz de cerdo. Fue un ataque sorpresa perfecto, y el hecho de que no fuera una muerte instantánea fue simplemente un milagro. No fue un milagro. En ese caso, ¿el brazo irá a la mesa de la cena de esta noche? Junto a Aldebarán, que recibió el tremendo golpe, Yae murmuró con expresión impasible. Sus ojos entrecerrados miraron directamente al brazo del hombre con cara de cerdo, estirado. El puño que había golpeado a Aldebarán se estaba desintegrando en forma de cubitos, desde las yemas de los dedos. Los hilos de acero tejidos en el aire por Yae habían recibido de frente el puñetazo del hombre con cara de cerdo, y el enorme poder del brazo de su propio cuerpo había cortado su brazo con los fuertes hilos de acero. Como resultado, Aldebarán se salvó de una muerte instantánea, y el hombre con cara de cerdo perdió un brazo. Sin embargo, así es. Dejaré que mis subordinados lo coman como recompensa. Aunque es grasoso debido a una dieta desequilibrada. Ya, me encantan los chistes tribales de los semihumanos. Por cierto, se recomienda hervir la carne con alto contenido de grasa. En ese caso, lo herviré en la sangre extraída de ustedes. El hombre con cara de cerdo que perdió un brazo y Yae, cuya carta del triunfo fue destrozada por la fuerza bruta, intercambiaron estas palabras elegantemente, manteniendo un exterior tranquilo mientras mantenían una intención asesina extrema en sus ojos. Estaba bien continuar su conversación de alto nivel apartado de la gente común, pero el Aldebarán de nivel inferior ya había llegado a su límite. Su cuerpo, que había logrado no caerse al ser presionado contra un gran árbol, se inclinó hacia un lado y, sin la fuerza para sostenerse, quedó atrapado en caída libre. Aunque escapó de la muerte instantánea, desafortunadamente, su cabeza se abrió,
y probablemente, algo que no debería derramarse se estaba derramando dentro del casco. Naturalmente, continuar desde aquí en ese estado es imposible. Sí. Llamó a Yae con unos labios que no podían articular bien. En el momento siguiente, el hilo de acero que rodeaba el cuello de Aldebarán mientras caía al suelo se tensó. Luego su visión cambió significativamente, y la cabeza y el torso de Aldebarán se separaron en una despedida entre lágrimas. Era un mecanismo que funcionaba como una válvula de seguridad para permitir que Yae activara sus poderes, asegurando que no hubiera ningún descuido incluso si Aldebarán no tomaba una decisión por sí mismo. Retorno por muerte de Aldebarán. Mientras comprueba su eficacia y observa cómo el mundo rotatorio da vueltas, Aldebarán se prepara y piensa, aquí es donde empieza. Y entonces. Algoa. Un encantamiento similar a un rugido es seguido por un segundo sol, rojo e hinchado. Sin embargo, es simplemente una bola de fuego falsa, tan frágil como una red para pescar peces de colores. Si lo examinamos más de cerca, su control es deficiente, tanto que parece que se desmoronaría después de solo 3 segundos. A pesar de su mala construcción. Padre. Eso es falso. ¡Uoa! Presa del pánico, Heinkel tira apresuradamente de los cables de acero, lo que hace que los cañones de troncos preparados se disparen uno tras otro, cayendo sobre el falso Algoa. Como no se pudo detener, el resultado es el mismo. Chasquea la lengua para sus adentros, no contra Heinkel por no escuchar, ni contra Ratchins por ocultar una falta de habilidad con puro coraje, sino contra sí mismo por fallar. La débil explosión, contrariamente a su apariencia, revela el disfraz del enemigo a los otros dos, excepto a Aldebarán, que ya lo sabían. Al darse cuenta de que es demasiado tarde, aunque se arrepienta, Aldebarán utiliza el poder de Yae para bloquear la carga del oponente con una jaula de los mismos cables de acero que antes. Sin embargo, esta vez, en lugar de escapar hacia los árboles como antes, retrocede deliberadamente y se coloca junto a Heinkel para alterar la situación. Ahora, esta vez. ¿Qué? Eres tan lento como un cerdo. El impacto para el que se había preparado mentalmente llegó desde arriba, acompañado de un humor negro despiadado. Aldebarán fue lanzado de cabeza contra el suelo del bosque. Cambió su posición y se puso en guardia. Aún así, fue un ataque que lo envolvió desde arriba. ¿Qué? Gu. No chilles como un cerdo. Haré que te pongan en fila en la carnicería. Con la fuerza de un misil, voló y, cubierto de sangre y cortes de cables de acero, la figura con cara de cerdo agitó su brazo y estrelló al indefenso Heinkel contra un gran árbol detrás de él. Aldebarán, enterrado en el suelo, parecía haber perdido la columna vertebral, el espíritu de lucha ya no llegaba a sus extremidades. Aunque Yae parecía haber comenzado a chocar con la figura con cara de cerdo después de saltar, ni siquiera pudo levantar la cabeza para mirar. Ya sea en el aire o en tierra, la figura con cara de cerdo de alguna manera logró golpear a Aldebarán primero. Con solo esa información. Próximo. Antes de que Yae, que estaba en el aire, pudiera comprender la situación, Aldebarán decidió envenenarse. Un calor letal abrumador consumió a Aldebarán desde la garganta hasta las entrañas. Retorno por muerte de Aldebarán. Algoa. Woa. Temeroso del falso sol, Aldebarán observó cómo pasaba volando una inútil resistencia, con forma de gran árbol. Buscó rápidamente el siguiente refugio, que no estaba ni en el cielo ni en la tierra. Era necesaria una verificación. No dejar ir lo máximo que podía lograr. Parte 3. Había muerto 73 veces. Desde el punto en el que el falso Algoa se eleva hasta el cielo, la matriz se reanuda y examina desde varios ángulos, lo que revela que, sin importar hacia dónde intentara correr o esconderse Aldebarán, el poderoso brazo de la figura con cara de cerdo lo aplastaría invariablemente. En otras palabras, tienen mi ubicación perfectamente determinada. No importaba si estaba cerca de Yae o Heinkel, en el cielo o en el suelo, a la sombra de un árbol o lejos del campo de batalla, Aldebarán no podía escapar del puño de la figura con cara de cerdo. Incluso el puñetazo con la determinación de sacrificar un brazo era difícil de defender con la técnica de alambre de acero de Yae.
Por supuesto, si se trataba solo de resistir el primer golpe, combinando el alambre de acero de Jae y la magia de Aldebarán podría lograrlo. Sin embargo, incluso si lograba resistir un golpe, aún le quedaba otro brazo, y lo que es más, 2 piernas. El dolor y la pérdida no sirven como razones para detener esa figura con cara de cerdo. Sin embargo, incluso si uno intenta hacerles hablar para obtener alguna información. No chilles como un cerdo. Con ese único comentario, su oponente lo aplastaba todo, negándose a escucharlo en absoluto. Según la experiencia de Aldebarán, los oponentes que deciden lo que van a hacer, y se comprometen firmemente a hacerlo, son problemáticos. Con gente así, el ensayo y error de Aldebarán pierde sentido. Aquellos que han decidido matarte a cambio de cualquier cosa lo harán, sin importar el costo. Primero, ¿cómo están localizando mi paradero? Se están tomando medidas de forma persistente para acechar, y con toda seguridad, matar a Aldebarán. No es natural que, a pesar de utilizar incluso al dragón divino como distracción, Aldebarán y los demás sigan siendo empujados hacia el bosque de esta manera. Si no descubre el método por el cual se completó este cerco, incluso si evade a la figura con cara de cerdo y ahuyenta a Felt y los demás, se lanzará una segunda y una tercera flecha, lo que hará perder 7 días. Para evitar eso. ¿Qué es esto? ¿Aburrido como un cerdo? Un chiste aburrido y familiar con cara de cerdo llega con un puñetazo, y Aldebarán, que esta vez intentó usar a los matones como escudo de carne, se rompió las vértebras cervicales. Por cierto, los matones, que quedaron atrapados en el daño colateral, también terminaron en un estado miserable, un atisbo del cual rozó el borde de su visión justo antes de que la conciencia se desvaneciera. Retorno por muerte de Aldebarán. Algoa. Ugoa. Un gran hechizo falso se eleva hacia el cielo, y Heinkel, presa del pánico, se precipita hacia adelante. Mientras mantenía la luz explosiva habitual de la bola de fuego en el rabillo del ojo, Aldebarán llamó a Jae, exasperado por el frenesí de Heinkel, y colocó diferentes hilos de la jaula destinados a atraer a los matones y a los demás. La plataforma de lanzamiento para nuevos hilos de acero, lo que envía volando a continuación, después de todos los árboles caídos que ha enviado hasta ahora. Fuego. Los ojos de Heinkel se abrieron de par en par y entró en un estado de bloqueo mental mientras tiraba del hilo según las instrucciones. Impulsados por su extraordinaria fuerza física y ganando impulso, Aldebarán y Jae volaron por el aire describiendo un arco parabólico. Experimentando ferozmente la sensación de liberarse del viento y la gravedad, Aldebarán, sosteniendo a Jae con una mano, saltó sobre las copas de los árboles del bosque, y escapó del campo de batalla al que llegaban los rachins. Durante este experimento, hicieron la vista gorda ante el noble sacrificio de Heinkel. No te muerdas la lengua, ¿de acuerdo? Jae, abandonada junto con cualquier sentimiento de culpa hacia Heinkel que hubiera quedado atrás, balanceó sus brazos en el abrazo de Aldebarán. En sus delgadas manos, un anillo sin decoración estaba colocado en la base de sus dedos aún más delgados, y desde allí se extendía un hilo de acero superfino casi invisible. Jae lanzó hilos a los árboles que tenía frente a ella mientras se elevaban en parábolas, ganando distancia continuamente con un impulso similar al de una cuerda de Tarzán. Sin embargo, Aldebarán y Jae balancearon sus cuerpos por completo, atravesando una ruta de escape guiada por humo, es decir, un área todavía densamente cubierta de humo blanco. Aldebarán y los demás aprovecharon la fuerza del hilo de acero para atravesar la ruta de escape envuelta en humo y volar con el objetivo de confirmar la situación después de varias comprobaciones. Sin embargo, a pesar de alcanzar velocidades y distancias incomparablemente mayores que las que se alcanzaban corriendo en el suelo, solo tuvieron la oportunidad de respirar en el punto más alto de sus movimientos, cuando pudieron salir del humo en las copas de los árboles. Con cada avance, escapar se hacía cada vez más difícil, y a medida que el humo se hacía más denso y alto, comenzó a atacar implacablemente sus pulmones, globos oculares y membranas mucosas con un sufrimiento absoluto. Si continuaban volando descuidadamente a este ritmo, Jae, que era una superhumana, podría lograrlo, pero Aldebarán, que solo tenía capacidades promedio, pronto sucumbiría al humo. Por lo tanto, necesitaban determinar cuidadosamente el camino a seguir, pero... Noroeste. Extendiendo el alambre de acero,
se acercó a la oreja de Yae y le dio instrucciones. El objetivo es el noroeste, sin duda. Ya había confirmado todas las demás direcciones. El hecho de no haber dado en el blanco hasta el final demuestra que la suerte lo ha abandonado en gran medida. Nunca pensó que hubiera tenido buena suerte desde su nacimiento. No, solo hubo una vez. Conocerla fue, sin duda, un golpe de suerte para Aldebarán. Incluso ahora, después de haberla perdido, no cree que conocerla haya sido un error. Reprimiendo la oleada de intensas emociones en su corazón, mordió con fuerza cuando la situación cambió. Cuando atravesaron el humo blanco con un movimiento y emergieron sobre el bosque, un feroz proyectil de piedra salió volando desde afuera del humo, apuntando a Aldebarán y Yae en el aire. Incapaz de descartarlo como simples escombros, la fuerza amenazante llovió, y Aldebarán rápidamente creó un muro de tierra, rompiendo con fuerza la primera ola. Sin embargo, las piedras probablemente continuarían, por lo que necesitaba desprenderse antes de eso. Señor Al. La voz aguda de Yae resonó en el interior del casco y provocó un hormigueo en los tímpanos de Aldebarán. Perdió la conexión con ella en el aire y fue lanzado hacia el cielo. En el punto más alto del swing, Yae lo lanzó aún más lejos. ¡Oh! Cubrió el frente de su cuerpo volador con un muro de tierra, lanzándose de cabeza hacia la acogedora descarga de piedras. La inestable y delgada pared de tierra era frágil y ofrecía tanta protección contra las piedras como una manta. Aún así, Aldebarán atravesó el humo blanco y emergió nuevamente fuera del bosque. De regreso a las llanuras, donde se hizo la primera declaración de guerra, y donde fue atrapado cuidadosamente en el ataque de Gracis, donde su hermana fue vengada. Y allí, tal como Aldebarán esperaba. Así que saliste solo a defender el buque insignia. Esa es una estrategia peor que contar desde abajo hacia arriba. El gigante calvo, que emergió del humo blanco y miró a Aldebarán, habló. La persona que llevaba guanteletes con múltiples espejos de diálogo en los brazos largos y gruesos del gigante. Al ver eso, se dio cuenta al instante. Todas las trampas fueron ideadas por ese viejo gigante. Así que tú eres el cerebro detrás de esto. La brecha entre la apariencia y la imagen de la posición era demasiado grande para siquiera imaginarla. Con una apariencia tan ruda, Ratchins parecía una opción más convincente cuando se enteró de que él era el estratega. Que él estuviera a cargo del trabajo intelectual, al igual que Etso, con las razas enana y gigante que encajaban perfectamente en esos roles, era demasiado conveniente. Al llenar su mente con quejas tan inútiles, Aldebarán se dio cuenta. Se siente. No se la veía por ningún lado en las llanuras. Esto también fue un golpe para Aldebarán. Naturalmente, terminar la batalla aniquilando a los 500 enemigos no era un objetivo realista. Por lo tanto, capturar a Felt era un objetivo alcanzable que siempre estuvo en la mente de Aldebarán. Y, sin embargo, el oponente los había frustrado. Como era de esperar, la condición de victoria más fácil para ellos también fue la condición de derrota más directa para el oponente. Maldita sea. La victoria de Aldebarán era inevitable. Así que ahora todo lo que quedaba era descubrir cómo ganar. Tú, no te atrevas a apartar la mirada. En el instante en que estaba actualizando las condiciones de victoria en su cabeza, una descarga eléctrica lo atravesó desde arriba. La voz que le llegó era profunda, pero las palabras no eran las típicas bromas de cara de cerdo a las que estaba acostumbrado. Al levantar la vista, vio que era un matón corpulento, Gastón, que había saltado junto a Aldebarán, que estaba más alto que el humo blanco, y había golpeado con ambas manos un martillo de hierro. ¿Es en serio? Sin duda, Aldebarán gimió de dolor ante el ataque de un oponente que dominaba la técnica de flujo. La técnica de flujo no era algo que se pudiera adquirir con un entrenamiento ordinario. Era una puerta de entrada para convertirse en un guerrero de primera clase. Aldebarán ajustó su subestimación de la fuerza del oponente. Mientras se ajustaba, recibió un golpe que lo arrojó al suelo. ¡Ah, ah, ah! Al no poder adoptar una postura defensiva rápidamente, su brazo derecho se torció torpemente y se rompió a la altura del codo. Agonizante por el daño innecesario que el hueso roto le había causado al atravesar la carne y la piel, Aldebarán aplastó su casco contra el suelo. Dolor,
dolor, dolor, dolor, dolor, dolor, dolor, era doloroso, pero vio lo que necesitaba ver. A partir de ahora, será una batalla de ingenio entre tú y yo. Apretando los dientes casi hasta que se le rompían, sus pulmones estaban siendo invadidos por el humo envolvente, aumentando su sensación de sufrimiento. Antes de eso, utilizó un movimiento familiar para abrir una cápsula de veneno con la lengua. El humo era tan espeso que estuvo en peligro de toser y casi escupir el veneno. Había fallado demasiados dados. Debía romper esta cadena de mala suerte. Después de eso, tenía que buscar mucho, hasta encontrar la estrategia ganadora, que debía estar en alguna parte. Buscar, 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 buscar. Parte 4. No se deben añadir más árboles piro. Cualquier otra cantidad podría darles una oportunidad para explotar. Que nuestra estrategia sea un poco insuficiente es justo. Valga Cromwell, no, ahora era conocido como el viejo Rom de la Unión Semi-Humana, dio la orden de terminar con la estrategia de humo, girando su vieja cabeza con todas sus fuerzas. El cerco de la fallecida Priscilla Varielle y su caballero, conocido como el Chico del Casco, estaba completo, y solo necesitaban atraer al oponente por completo. Sin embargo, se debe evitar el exceso de confianza. El oponente había utilizado al dragón divino volcánica y a la bruja de la envidia, ideando una forma de sellar al santo de la espada Reinhard van Astrea. Su brillante estrategia fue impresionante. Pero la presencia de esos enemigos tan peligrosos y astutos era exactamente lo que el viejo Rom había deseado. No porque fuera un tonto que buscaba una batalla que le hiciera hervir la sangre y que encendiera su cuerpo, como muchos de los gigantes agresivos y de naturaleza salvaje. Lo que quería era enfrentar a la amenaza que sacudía el reino, y el honor de eliminarla. Para que Feld gane la selección real, necesitaban renombre, excluyendo la existencia del Santo de la Espada. El evento en la ciudad de las compuertas de Priestella, donde los candidatos reales repelieron el gran desastre del culto de la bruja, todavía estaba fresco en la memoria, pero esa fue una victoria en la que los 5 candidatos obtuvieron el mismo reconocimiento. La evaluación relativa en la selección real no cambió. Por lo tanto, Feld necesitaba sus propios logros. Las hazañas del Chico del Casco, que potencialmente podrían sacudir el mundo, fueron suficientes para ese reconocimiento. Seguramente la propia Feld no estaba pensando en esas cosas. Ella se enfrentó al enemigo del casco, no por ninguna estrategia a largo plazo, sino porque poseía el poder de resistir el peligro inminente y porque tenía el deber de actuar primero en tal situación por el Caballero de Uno. Usando a las 3 infames organizaciones principales de la ciudad dragón de Flanders, Skulls, Hoa Present Garden y los gánsteres de Black Silver Coin, planea lograr un trofeo de guerra para coronar a Feld. Inicialmente, el viejo Rom se opuso firmemente a que Feld participara en la selección real y se involucrara en los asuntos centrales del reino de Lugúnica. Para el anciano Rom, que conocía el nacimiento de Feld y la maldición que pesaba sobre su sangre, esto era algo natural. Sin embargo, por otro lado, permaneció en la capital real con Feld. Si hubiera querido, podría haber elegido llevar a Feld, antes de que se diera cuenta de las cosas, a vivir en algún lugar remoto del campo, lejos de la capital real. A pesar de eso, el viejo Rom no lo hizo. Probablemente se debió a una premonición en algún lugar de su corazón, la sensación de que una gran ola inevitable eventualmente los alcanzaría. Si en ese momento pudiera estar al lado de Feld, usaría al máximo su cuerpo excesivamente grande para servir de escudo, armadura o cualquier función que se le requiriera. Sin embargo, también existía una posibilidad muy real de que no pudiera hacerlo. Había envejecido. Si bien aún no sentía un declive inminente, incluso para una raza gigante, no sería extraño que la muerte viniera por él en cualquier momento. Precisamente por eso era necesario, para tener la seguridad de que Feld, la nieta amada, estaría protegida eternamente. Si ese pagaré es el pináculo del reino, entonces colocaría la corona sobre la cabeza de Feld. Para ello, no dudaría en ejercer la orden que una vez juró no volver a utilizar. Las oportunidades han disminuido considerablemente en comparación al pasado, pero las pesadillas todavía no me liberan. Ha pasado casi medio siglo y la guerra de los semihumanos no es más que un recuerdo lejano. Durante esos largos años,
en el interior del viejo Rom ha habido una brasa de arrepentimiento. Cuando surge la oportunidad, la tapa de esa olla se abre. En ese momento, el tonto de Valga Cromwell no fue suficiente. Al complementar esa tontería con tiempo y sin cambiar su torpeza, el viejo Rom idea un plan. En otras palabras, a partir de ahora, será una batalla de ingenio entre el tipo del casco y yo. Parte 5. Cuerda, dices. En el momento en que saltó al bosque, Rachins quedó enredado y sujeto por cuerdas de acero ultrafinas, murmurando con resentimiento mientras Aldebarán escuchaba desde cerca. Se expuso deliberadamente al enemigo, dirigiéndolos hacia él, haciendo que la trampa tomara forma. Gracias a la técnica de cuerda de acero de Yae, el número de enemigos capturados fue de 52. Los enemigos ya habían sido encontrados durante tanto tiempo que se podían contar, pero, por supuesto, Yae no los retuvo con fuerza física. Como puedes ver, aquí está Yae-chan, la de los frágiles brazos. Está usando los árboles circundantes, los obstáculos e incluso sus propios cuerpos como puntos de apoyo para suspenderse con los pies en el suelo. Aunque se revelaron los métodos de Yae, la esencia de estos permaneció incomprensible incluso cuando se los explicó. En cualquier caso, comprender que era casi imposible escapar de las capas de cuerdas de acero entrelazadas sin la voluntad de Yae fue suficiente. Con ese conocimiento, Aldebarán, mirando fijamente a los 4 ojos blancos de los matones inmovilizados, sin darle oportunidad de protestar, tomó su ropa y rebuscó entre sus pertenencias. ¿Qué estás haciendo, tú? No tengo esos gustos. Vaya, señor Al, qué audaz eres. No me extraña que los avances de Yae-chan no te hayan convencido. Por lo que tengo entendido, al mismo tiempo, mi orgullo de mujer se está recuperando rápidamente. No bromees. El espejo. Encuentra el espejo. Alguien lo tiene. Y mi viejo también. Mientras sujetaba a los matones que intentaban escapar, Aldebarán les gritó a Yae y Heinkel que encontraran el espejo de diálogo, mientras buscaban entre las posesiones del oponente inmóvil. La velocidad y la precisión de la transmisión de información han cambiado la naturaleza de la guerra. Aunque este es un concepto que se ha utilizado en exceso en la ficción a lo largo de los siglos y en todo el mundo, Aldebarán, que apenas había captado esta noción por escrito, finalmente se da cuenta de ello. El viejo gigante, que hacía las veces de cerebro, había preparado guanteletes equipados con múltiples espejos de comunicación. Utilizándolos, el viejo gigante se convirtió en la torre de control del campamento, comunicándose en tiempo real y maniobrando a 500 personas a voluntad. Si la ubicación de Aldebarán y el número de aliados seguían compartiéndose de esa manera, nunca habría una oportunidad para que recuperaran el aliento. Por lo tanto, los espejos de comunicación que poseía cada unidad debían romperse con toda seguridad. Para ese propósito. Ahí está. Aldebarán encontró la sensación buscada en la punta de sus dedos, la sacó y la levantó con un grito de triunfo, pero esa alegría se vio eclipsada por 2 voces que se alzaron casi simultáneamente. En el momento que Aldebarán se dio la vuelta, vio a Yae y Heinkel, que buscaban a otro matón aparte de él, también con los ojos muy abiertos. Ambos sostenían un pequeño espejo en sus manos. El espejo de comunicaciones es un metia que puede replicarse, pero aún así el coste es ridículamente alto. Es comprensible que Rachins, que probablemente sea el comandante de esta unidad, tenga uno. También es comprensible que un asistente, responsable de la comunicación, lleve uno para no cargar al comandante con él. Pero no se entiende por qué se les daría a más gente. Seguramente, es imposible equipar a una parte tan grande de las fuerzas con espejos de comunicación. Por lo tanto, esto es... ¿Un muñeco, dices? Tonto. En respuesta al murmullo atónito de Aldebarán, Rachins sacó la lengua y replicó. Al ver los anillos de colores que se balanceaban en la punta de esa larga lengua, Aldebarán abrió reflexivamente la cápsula de veneno plantada en la parte posterior de sus muelas con la lengua, en ese momento. Oh, qué aburrido, como un cerdo. Aldebarán no podía decir si fue el shock o el veneno fatal lo que finalmente cortó su línea vital. Pero lo que pensó internamente no fue una réplica al cara de cerdo, sino... Viejo bastardo.
Fue una maldición que terminó siendo nada más que un elogio para un enemigo que no solo era formidable, sino que jugaba contra todo pronóstico. Hilos, ¿verdad? El hechizo Goa, disfrazado de Algoa, ejecutó con éxito su plan, lo que le permitió a Rachins cargar contra las líneas enemigas mientras minimizaba el daño causado por el cañón del árbol caído. Cuando se dio cuenta de que lo que restringía su movimiento era un hilo tan fino que era casi invisible, no pudo ocultar su asombro. Podría haber sido aceptable si solo él fuera atrapado. Sin embargo, no fue solo Rachins. Los 50 matones que se habían adentrado en el bosque junto con él también fueron atados. Imaginar qué tipo de jaula geométrica de hilos sería necesaria dentro del bosque para lograr esto era abrumador, un evento extraordinario más allá de la comprensión. Sin embargo, lo que sorprendió aún más a Rachins no fue la mujer que los ató con los hilos, sino: «Lo siento, pero voy a romper esto». Diciendo eso, uno de los matones, el hombre elegido como operador del espejo, buscó en sus bolsillos, sacó el espejo de conversación, lo dejó caer a sus pies y rápidamente lo estrelló contra sus pies. «Tienes que estar bromeando». Rachins murmuró enfadado, los hilos que lo ataban se hundieron más. Parecía menos una lucha que una clara advertencia de la mujer pelirroja que controlaba los hilos en respuesta a su maldición. Sin embargo, en ese momento, su ira superó los cortes superficiales de los hilos. «¿Qué demonios está pasando? ¿Cómo demonios lo conseguiste en un solo intento?» No fue un solo disparo, ni 10, ni 20. Solo tuviste mala suerte. Rachins apretó los dientes con frustración ante el evidente desinterés del hombre del casco en ofrecer una respuesta adecuada. De alguna manera, el hombre del casco se había dado cuenta de que estaban usando el espejo de conversación para colaborar con Cramwell, el viejo Rom, y con notable precisión, ignoró los espejos señuelo destinados a entretenerlos y acertó directamente al objetivo principal. En ese momento, se recordó a sí mismo, una vez más, la inferioridad emergió indefectiblemente en su interior. Un persistente complejo de inferioridad hacia aquellos que estaban fuera de su alcance, que nunca dejaba de surgir. «Oye, ¿qué vamos a hacer con estos tipos? ¿Los vamos a matar a todos?» El que irrumpió los pensamientos de Rachins era el hombre pelirrojo de mediana edad, Heinkel. Se dice que es el padre de Reinhardt. De hecho, con su pelo rojo, sus ojos azules y una espada de caballero impresionante, tiene muchos elementos que recuerdan a la familia Astrea. Desde que lo vieron apoyar a Priscila, la candidata opositora, en lugar de a su hijo Yafaud, pensaron que era un idiota que no se daba cuenta de su propia posición, pero fue más de lo esperado. «Eres un gran tonto». A Rachins no le agradaba Reinhardt. Reinhardt probablemente no piense en nada de Rachins, pero eran similares en el hecho de haber nacido en familias de cierto estatus y tener conflictos con sus padres. Por supuesto, hay una diferencia en el peso de las responsabilidades con las que nacieron, y Rachins entiende que, mientras que él abandonó egoístamente las suyas, Reinhardt nunca pensó siquiera en descartarlas. Nació en una familia noble y, debido a desacuerdos con su familia, abandonó el hogar, y de alguna manera, ahora trabaja con Feld. Pero tú, no hay manera. Reinhardt, preocupado y en conflicto con un padre que no es digno de respeto, es un tonto. Así que bien podría eliminar la razón por la que Reinhardt se siente miserable. Sangre. Incluso cuando está atado, puede cantar. Aunque su cuerpo estaba atrapado por hilos y crujía, pulsó la puerta dentro de su cuerpo y Rachins hizo flotar una bola de fuego justo frente a su cara, llamando la atención del grupo de Al. Sin embargo, el fuego que flotó hacia arriba era un pequeño trozo no más grande que la punta de un pulgar. «Ah, me has asustado. No volveré a caer en semejante trampa». Enfurecido por haber sido engañado por un falso algoa que le habían tendido, Heinkel se sonrojó de ira y cortó la bola de fuego con su espada de caballero. Por un momento, su corte casual con la espada pareció inusualmente refinado hasta el punto de que se le clavó en el ojo, pero no importaba. En ese momento, más que esas impresiones. «Estúpido». Sacar la lengua y lanzar el insulto más burlón posible fue lo que tuvo prioridad. Extendió la imagen de Algoa hasta hacerla parecer Algoa. De la misma manera, podía hacer que Algoa pareciera nada más que una pequeña bola de fuego. Rachinskun,
Puede que no tengas un talento excepcional, pero eres sólido. Un progreso constante sin duda te dará la fuerza para llegar al lugar al que quieres llegar. Ratchins recordó a Etso, quien le había enseñado los principios básicos de la magia, pontificando grandiosamente a pesar de su baja estatura, y para variar, se disculpó interiormente, sintiéndose mal por él. Fue un uso imprudente de la magia que ignoró la solidez y se saltó pasos, algo que enojaría muchísimo a Eso. Pero como la oportunidad no volvería a presentarse, fue como una respuesta de despedida. La bola de fuego, golpeada por la punta de la espada, se desenrolló en el aire y el enorme calor almacenado en su interior explotó en un fuego infernal que consumió rápidamente el espacio. Justo antes de ser envuelto por las llamas, a Ratchins le resultó inexplicable no poder evocar el lamento. ¿En qué se torció mi vida? Que había sentido momentos antes. Así, con una sonrisa en su rostro, el cuerpo de Ratchins fue tragado por las llamas. Eso es lo más lejos que puedes llegar. Las llamas que amenazaban la vida y que deberían haberse desatado fueron aplastadas con indiferencia en la mano del hombre con casco que intervino como si lo estuviera esperando, sin demostrar nunca su poder previsto. Parte 6. 264 veces. Al permitir que su cuerpo, caído y atado por hilos de acero, se relajara, Ratchins parecía haberse rendido. Pero no fue así en absoluto. Lejos de darse por vencido, Ratchins estaba decidido a no abandonar su intención de derribar a su oponente, incluso en esta situación. Por lo tanto, eso es lo más lejos que puedes llegar. Después de pronunciarlo, recordó ese tono maldito y chasqueó la lengua interiormente. Mientras albergaba esos sentimientos amargos, ignorándolos, Aldebarán empujó a Heinkel a un lado, evitando la activación de lo que él iba a cortar por error, creyendo que era un simple Goa. No, esta vez era un gran hechizo. Si esto no se puede detener, toda el área será consumida por una poderosa llama, causando un daño inmenso a Aldebarán y sus aliados, haciéndoles imposible continuar la lucha. Aunque es desafortunado para Ratchins, que estaba dispuesto a llevar a cabo un ataque suicida desesperado, arriesgando su vida, lograr algo sacrificando la propia vida es el acto más insignificante frente a Aldebarán. No importa si es algo donde se arriesga una vida, Aldebarán lo anulará por completo. Por lo tanto, es inútil. Arriesgar la vida no tiene ningún sentido. Inútil. Inútil. Inútil, 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 inútil. Y aunque era inútil. ¡Basta! Aldebarán le gritó a Ratchins, que siguió cantando incluso después de que se extinguiera la primera chispa, y golpeó el cuerpo del hombre inmovilizado con el puño en alto. Golpeó la mejilla de Ratchins, lo pateó en el estómago y golpeó su cabeza una vez más. Incapaz de reunir la fuerza para resistir, Ratchins solo podía recibir los golpes como un saco de boxeo. Incluso si Aldebarán fuera un guerrero de segunda o tercera categoría, podría derrotar incluso a Garfield si golpeaba en los puntos correctos. Sin embargo, Ratchins no detuvo su canto. ¿Por qué? Aplastó la chispa que estaba a punto de encenderse una vez más y golpeó a Ratchins con el puño. Pero, aunque Ratchins fue golpeado repetidamente por los puñetazos, las señales de nueva magia que intentaba interferir con el mundo continuaron surgiendo a su alrededor. Esto significaba que Ratchins, después de haber descubierto su plan final, todavía se negaba a rendirse. Maestro Al, es interminable. Una voz suave se dirigió a Aldebarán, que respiraba con dificultad. A continuación, levantaron la cabeza de Ratchins, suspendida frente a él, y unos hilos de acero se enroscaron alrededor de su cuello, para intentar destruírselo. Los ojos de esa persona lo transmiten. Si no lo matas, intentará el mismo truco una y otra vez. Es realmente admirable. ¿No es ese el verdadero deseo de un hombre? Si ese es el caso. ¡Cállate! Al mover los dedos de su mano derecha levantada, Yae hizo que apareciera una línea roja de sangre en el cuello de Ratchins. Aldebarán la hizo callar y miró fijamente a Ratchins. Con la barbilla levantada, Ratchins miró a Aldebarán desde un ángulo condescendiente. Y entonces. Eres un estúpido. Cubriéndose la mano derecha con magia de tierra,
Aldebarán asestó un golpe a Ratchins. Este golpe fue más fuerte que cualquier otro anterior, partiendo la frente de Ratchins y provocando que la sangre salpicara. Fue un golpe que demostró que no dudaría en matar si fuera necesario. Impresionante. Yae aplaudió y lo elogió mientras miraba a la ahora inerte Ratchins. Yae, que era más sensible a la vida y la muerte de los demás que Aldebarán, parecía que, desde su perspectiva, Ratchins solo se había desmayado y no había perdido la vida. Ni los elogios ni el hecho de que Ratchins se hubiera desmayado le sirvieron de consuelo a Aldebarán. Comprendió que no debía subestimar a ese número de 500. No era un simple número, sino 500 adversarios dispuestos a darlo todo. Oye, Aldebarán. Lo siento, pero quédate en silencio un momento. Justo después de derrotar a Ratchins, Heinkel llamó a Aldebarán. Pero debido a un mayor agotamiento mental por desplegar su dominio de lo esperado, no pudo responder bien. Habían logrado aplastar el espejo de comunicación y defenderse de la primera ola de amenazas. Ahora. ¿Qué pasa, tan lento como un cerdo? La habitual avalancha de insultos tribales llegó, pero esta vez fue diferente, no estuvo acompañada de puñetazos. No estaba claro si podían considerar superado este obstáculo. ¿Por qué? ¿Acaso tienen comida para cerdos metida en la cabeza? El guerrero con cara de jabalí habló con voz grave y no estaba solo. Al igual que Ratchins, lideraba un escuadrón que no avanzaba sino que se situaba frente a Aldebarán y los demás como la segunda oleada. Expansión de dominio, redefinición de matriz. Con esas palabras, Aldebarán actualizó su punto de guardado. Parte 7. ¿Acaso tienen comida para cerdos metida en la cabeza? A través del espejo de comunicaciones incrustado en su guante, Ronji recibe la voz del rey cerdo Doltero Amuru, confirmando el contacto con el chico del casco y la segunda línea. Sin embargo, Ronji no sabe si Ratchins, que se enfrentó a el chico del casco antes de que llegara Doltero, está a salvo, ni tampoco si el grupo que él lidera está a salvo. Naturalmente, esto incluye al propio Ratchins como comandante. Considerando la astucia del oponente, sería más acertado asumir que Ratchins está muerto. Como ha estallado una batalla, es imposible que la situación se resuelva sin que haya heridos. Es lógico que haya bajas no solo entre los rudos hombres del inframundo, sino también dentro de su propio campamento. Confiar en la pizca de esperanza que ofrece el informe de Flam, que recibió Gracis, sería una tontería. Por lo tanto, Ronji parpadea para dejar de lado sus emociones y concentrarse en la situación actual. Si fuera Doltero, podría acabar con el chico del casco de un solo golpe. Sin embargo, sería optimista pensar eso. La razón de esto va más allá del hecho de que el chico del casco logró superar en maniobras al santo de la espada, al dragón divino, y a la bruja de la envidia simultáneamente. Además rompió el espejo de comunicaciones, que sostenía el agente del espejo, y sin dudarlo. Como resultado, ya que no puede captar los movimientos de Ratchins y los demás, no hay duda de que los enemigos ejecutaron el mejor movimiento para cortarles la información. Sin embargo, la forma en que se realizó el mejor movimiento parecía extrañamente sospechosa. Incluso si el chico del casco pudiera predecir el uso del espejo de comunicaciones, a partir de nuestros preparativos y coordinación, sus acciones posteriores fueron perfectas. A menos que pudiera ver dentro de nuestras cabezas, o algo parecido, sería imposible. Tales pensamientos pertenecen al reino de lo absurdo y lo ridículo. Sin embargo, después de haber vivido más de un siglo, Ron sabe que en este mundo existen fuerzas que van más allá de su comprensión e imaginación, y quienes las ejercen entran en el mismo campo de batalla. El destino de quienes rechazan lo imposible y detienen su pensamiento es siempre el mismo. No debe permitir que sus seres queridos tengan un final tan trágico. Hay cosas que necesito confirmar. Todas las unidades, cambio de órdenes. Mientras hablaba al mismo tiempo con el espejo de diálogo abierto, el abuelo Rom entrecerró los ojos e ideó estrategias. El chico del casco también debe entender que esta batalla es una carrera contra el tiempo, tanto para ellos como para sus oponentes. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.